Pues ya estamos de regreso y estamos precisamente en la sección de todos los martes, nuestra sección legal con el licenciado Héctor Becerra Orefice. ¿Cómo está, Nick? Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal el calorcito? Muy fuerte, ¿verdad? Un placer que estés aquí. En el programa, obviamente. Pues hace mucho calor. Yo, lamentablemente, por cuestiones de la solemnidad de los juzgados, sí tengo que ir con todo el protocolo y demás, ¿no? Pero bueno, igual, de alguna manera, lo que yo estaba viendo, ¿por qué no llega, se quita el saco y la libra un poquito? El calor está para todos, ¿eh? Sí, horroroso. Lo malo es que los juzgados no tienen ninguna forma de aire acondicionado. Es complicado ese tipo de cosas. Sí, entonces, entre expedientes, que bueno, el papel produce más calor, las máquinas, el cúmulo de gente que está, y aparte que hay algunos que están un poco molestos, pues imagínense cómo se pone. Parece que es el infierno mismo, pero no, son los juzgados. Que pongan un ventilador. Pero, mi Nick, hoy vamos a hablar de un asunto muy importante, pero que se da. Y a veces hablamos de doble muerte. No pasa nada. ¿Cómo no? Sí pasa. La bigamia. Sí, bueno, la bigamia como tal es una cuestión que se da de facto, o sea, toda la gente lo puede llevar a cabo, no nomás es de hombres, también es de mujeres como tal. Que tienen sus que tienen están bajo un matrimonio como tal, más sin embargo es más propenso que se den los hombres como tal, ¿no? Sí, claro. Hay estadísticas que se dan más en los hombres y bueno, la bigamia como tal es considerado un delito. Pero en un momento, ¿qué es? Para que entienda nuestro público. Sí. Bigamia. Un hombre que tiene dos novias, ¿es bigamia? No. Es cuando estás el que casado. Tiene su esposa y su novia. Digamos que el Código Penal, el Código Penal, en este caso de la Ciudad de México, establece un solo artículo, lo cual es muy curioso, porque es un solo artículo para todo este tipo de delito, el cual establece que será castigado con pena privativa de libertad de 1 año a 5 años. La bigamia. Lo cual hace que sea un delito que no sea grave. Entonces sí puede salir bajo fianza. Pero el problema es que sí sigue siendo un delito. Perdón, licenciado. Sí. Bigamia es... Hay cuates que se casan 2 veces, ¿no? O sea, legalmente. Uno aquí y otro en otro estado, por ejemplo. Exacto. Pero... ¿el concubinato y estar casado es bigamia? ¿O no? Digamos que son dos cuestiones distintas. El concubinato es vivir, digamos, libremente, sin un reconocimiento de un matrimonio, pero sí genera derechos y obligaciones. Y la bigamia es un delito como tal, el cual este artículo, les digo, la penalidad es de 1 a 5 años, hay una multa económica que es de 180 días a 360 días en el caso de descubrir que sí exista la bigamia como delito, y te maneja 2 tipos de forma para distinguir la bigamia. Una, cuando tú sabes que estás casado y contraes matrimonio con otra persona, una segunda ocasión. Esa es una bigamia, como tal. O sea, si se lleva a cabo y sabes que aparte no te has divorciado o que no se ha completado el divorcio o que no existe la nulidad de tu matrimonio, porque hay veces que se presenta una nulidad en el matrimonio. ¿Cómo puede ser esto de la nulidad? Supongamos que yo me caso 7 veces. La primera es válida. Todos los demás son nulos, O sea, ¿por qué? Porque la que va a valer es la primera, como tal. Y en el caso, por ejemplo, de las señoras que les llega a pasar mucho, se casan y un día el señor se va por cigarros. Exacto. ¿Y ya no regresa? Es otro supuesto también que da. Bueno, la segunda parte que maneja este artículo uno es, yo lo sé, sé que no me he divorciado, sé que no tengo matrimonio nulo, que no he formalizado el divorcio y me caso aún sabiendo perfectamente que estoy casado. El otro supuesto es la parte que se casa, o sea, digamos, en este caso, yo, por ejemplo, con una mujer que me llegara a casar, sabiendo yo que estoy casado y que ella también sabe que estoy casado, acepta casarse conmigo. Entonces, ella también comete el delito de bigamia. Aunque no esté casada. ¿Por qué? Porque ella, a sabiendas que yo estoy casado, lo acepta y quiere hacerlo con la finalidad de engañar a la otra persona o hacer alguna cuestión, ¿no? Como tal. Entonces, maneja la bigamia en el Código Penal esos 2 supuestos, y lo cual hace que sea muy interesante. Esto es por el plano del ámbito penal, pero también existe el ámbito civil. ¿Qué pasa
en el ámbito civil. Vuelvo a insistir, yo me caso 10 veces, el que vale es el primero. Los demás tienen su nulidad, que no es propiamente un delito, pero sí el castigo, digamos, legal en la forma civil es que todos esos matrimonios van a presentar nulidad. Y en ese sentido, pues si tú creías que estabas casado, pues no va a ser así. Aquí es importante que aclaremos algo. Así es. Cuando tú estás casado y te separas y el trámite está en proceso, esta persona tiene otra pareja, eso también es... No te puedes casar hasta que no disuelvas el matrimonio. Okay. ¿Y cómo se va a disolver? Pero si se va a vivir con esta persona. Se puede ir a vivir y van a vivir en concubinato. Pero ahí no es que cometa el delito de bigamia. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo con otra persona. A lo mejor te distanciaste, digamos, de tu esposo como tal, porque ya no se aguantan. Hay una parte ahí que ya no se toleran como tal y están separados. El delito lo que dice es que se casen. Okay. Entonces, en ese sentido, si tú vives con alguien más en unión libre, no hay ningún problema. Siempre y cuando no te cases. Siempre y cuando no haya esa celebración del matrimonio. Okay. Sí puedes vivir en concubinato, eso no importa, pero no puedes casarte. Si no estás cometiendo un delito. Un delito y una nulidad en tu otro matrimonio. ¿Esto funciona cuando alguien lo denuncia? Puede ser un delito que pueda ser por querella, o sea, que la gente acuda a denunciarlo, o que incluso si el Ministerio Público sabe que existe este tipo de delito, actúa de oficio. Okay. Muchas veces incluso hay personas, y me ha tocado en la práctica profesional, que llega una señora y dice, oye, es que yo quiero reclamar lo que me tiene que dar, no sé, el Instituto Mexicano del Seguro Social por la viudez, porque el otro se murió y quiero la jubilación y quiero esto. Y cuando ya empiezas a hacer los trámites, resulta ser que el señor tenía otro matrimonio y había otra persona que gozaba de esa jubilación. Exacto. Entonces ahí, pues, lamentablemente tú sufriste de una nulidad de tu matrimonio y no vas a poder tener ese derecho, porque ni modo que el Instituto Mexicano del Seguro Social pague a todos los Imagínate. Más si eres una persona de ojo alegre, ¿no? Como tal, ¿no? Y luego, muchas veces en esos casos, cuando muere el esposo así, salen esos detallitos, ¿no? Hay veces que ha tocado casos en que en el mismo funeral llegan 5 o 6 familias distintas. Sí, yo he visto eso. Era mi papá el que está ahí. Ahora, aquí hay un detalle. Los hijos son otra cosa, ¿verdad? O sea, la esposa, obviamente la nueva esposa pierde sus derechos si hay una anterior. Claro. Los hijos no, esos son iguales. Pierde los derechos, digamos, que le da el matrimonio. Más sin embargo, los hijos como tal, sí tienen derecho a pensión alimenticia, por ejemplo, a sucesiones. O sea, si fallece, yo tengo derecho como hijo a que me den como heredero, ¿no? Como tal. Entonces, sí hay ciertos derechos, pero más sin embargo, sí se pierden otros por la parte del matrimonio que se va a declarar nulo, como tal. Okay. Y sobre todo la esposa, ¿no? Sí. Ahora, la nueva esposa como tal, digamos, un caso muy especial, ¿no? O sea, me caso, se declara la nulidad de mi segundo matrimonio, pero a lo mejor esa esposa dice, sí, pero yo nunca trabajé y te reclamo el pago de pensión alimenticia. Porque tú no me dejaste, ¿no? Eso sí se puede dar, porque hoy en la legislación mexicana, en la legislación de la Ciudad de México, aunque seamos concubinos, o sea, aunque no tengamos a lo mejor el matrimonio porque se declaró nulo, yo puedo reclamar la pensión alimenticia. Ahora, yo conozco un caso que está chistoso. Un señor nunca se divorcia y tiene 40 años que no vive con la esposa. Y tiene 40 años de vivir en concubinato. Así es. Y las pensiones le tocan a la esposa. O sea, porque era su esposa, ¿no? O sea, llevaba 40 años. Pueden reclamar las dos, tanto la esposa como la nueva. La nueva, por el hecho de haber estado con esa persona durante tanto tiempo, puede pedir esa pensión alimenticia siempre y cuando no haya trabajado, porque si ella trabaja no tiene derecho a esa pensión alimenticia. ¿Y cómo demuestra ella que él era el que no la dejaba trabajar o no trabajaba por él? Con testimoniales, con otro tipo de pruebas que se puedan llevar a cabo. Pero aquí, independientemente que la deje o no la deje,
nomás no trabajaba, es lo único que tiene que... Con que ella diga, yo no trabajaba, yo me dedicaba a las labores del hogar. O sea, no hay que demostrar que... No, propiamente, la carga de la prueba en este caso será para la otra parte de comprobar si trabajaba o no y si tiene derecho a pedir esa pensión alimenticia o no tiene derecho. No, pues es un tema realmente muy interesante. Yo creo... Y se que da mucho en la llega- actualidad, ¿eh? Muchísimo. Todavía, Sí. en pleno siglo XXI. Es más, he conocido asuntos donde una persona se va a Monterrey, se casa por allá, luego se va a Chiapas, se casa por allá, luego y ahí se la pasa en diferentes lados. En diferentes estados. Pero por tienen- las redes sociales muchas veces se han enterado No, de eso cosas no y pasa ahí un problema, ¿eh? Sean canijos. Pero puede ser para el hombre y la mujer, ¿eh? También la mujer lo hace. ¿Ah, sí? No crean que nada más el hombre, Sí, también la mujer lo hace y muchas veces también. Como dicen, pero qué necesidad. O sea, ¿Para qué finalmente... tanto problema? Digo, y como eso también hay mucha... Mejor los legisladores que aprueben ya que haya varios No, matrimonios, no, ¿no? Varias mujeres no, para un hombre. No, eso no. Pero lo No, que no sí- es cierto para nada. Lo que sí llega a pasar es que en fin, hay mucho matrimonio, o bueno, muchas parejas en unión libre que parece que es lo de hoy, ¿no? De hecho, yo nunca me he casado. Que también se puede reconocer, ¿eh? Ya hay la parte de que tú promuevas actas que reconozcan que vives en concubinato. Ah, ¿Y qué ¿sí? parece? Sí, ¿Qué totalmente. pasa con alguien, aunque es otra figura, que por ejemplo tiene una familia en Monterrey y otra en México, que son como concubinas, ¿no? Ajá. Hay que, ¿cómo actúa? Igual es Se pueden pedir pensiones alimenticias, se pueden pedir las sucesiones. Si tienen hijos, cada pues uno. las pensiones alimenticias y las sucesiones para los hijos. Y a lo mejor, si se llega a casar alguna de las dos, podría declarar nulo lo demás como tal. muy bien. No, pues está maravilloso, compañero. Y a ver si en algún ya lo otro momento- saben. Pongan atención, que no los cachen en redes sociales, cuidado, ¿eh? Dale un ojito a las No es redes cierto, sociales, es broma. compañero. Le voy a echar un ojito a las redes ¿Qué sociales. tal si ni sabes? Ay, no. Bueno, si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde pues con gusto se le atenderá. Y bueno, recuerden que mañana en su programa Justicia para Todos, miércoles 9 de la noche, mañana vamos a platicar de un tema muy importante que es la Constitución, la nueva Constitución de la Ciudad de México. Vienen candidatos que se están postulando para ser ese constituyente que va a crear la Constitución y van a decir cómo va a ser la mejor Constitución para nuestra ciudad como tal. Muy bien. Yo quisiera que en algún otro momento nos hablaras del Claro. el concubinato, de, Claro, sí. no sé, de los derechos. Eso me interesa a mí, ¿no? También. Vemos si la próxima ¿No? semana. ¿Porfa? Claro que sí, de los derechos, compañero. Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos. Que estén muy bien, hasta luego. ¿Cómo se ve el interés de cada quien? ¿Verdad?